Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente aquí para presentar Jesucristo, luz y vida para el mundo. Y hoy quiero cumplir lo que prometí en el video anterior, donde hice una introducción acerca del tema origen bíblico-teológico de las naciones, el gobierno y la política. Hice un esbozo general de estos temas. Y hoy quiero compartir un pensamiento especial acerca de Dios como creador y como quien Él controla lo que sucede en este mundo. Dios tiene control de los planes de las naciones. Ese es el tema que voy a desarrollar y estoy fundamentado en el Salmo 33. En el Salmo 33, Dios se presenta como el creador y como el que tiene el control de aún del pensamiento de las gentes. Pero hoy solamente me voy a ocupar de unos 3 versículos porque todo el Salmo hay que estudiarlo en varias partes, puesto que tiene muchas cosas para hablar. Pero fundamentalmente sobre esto de que Dios tiene el control de los planes de las naciones y los pueblos. Voy a leer el Salmo desde el versículo 9 al 12, que dice así: El Señor habló y todo fue creado. Es decir, Dios habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Bendito sea su nombre. Versículo 10 dice: El Señor Dios arruina los planes de las naciones y también el Señor frustra las maquinaciones de los pueblos. Y versículo 11 dice: pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor creador, el pueblo que Él escogió para su protección. Entonces vea, comienza el versículo 9 hablando de Dios como creador, como aparece en la creación en Génesis capítulos 1 y 2, el creador de todo. Pero también como el que está sentado en su trono, como dice otras porciones de las Escrituras. Y Él desde allá dice, tiene control de todo. Hay mucha gente que piensa que puede evadir, que puede ahuyentarse, que puede irse de Dios, pero como no conocen a Dios, piensan que todas las cosas con Dios es así. Otros se burlan de Dios, otros blasfeman de Dios, otros hablan cosas totalmente contrarias. Y el mundo entero, hoy, en el mundo entero se ha proliferado lo que llamamos hoy ideologías contrarias a todo lo que Dios ha creado, contrarias a la misma creación, contrarias, por ejemplo, al matrimonio, a la familia, contrarias a la fe, contrarias al control de Dios. Entonces todo va contrario a lo que Dios estableció. Dios creó hombre y mujer, sexo masculino y sexo femenino, pero hoy en día están hablando de cantidades de géneros y que lo que llaman ideología de género. Entonces noten que esos pensamientos, esos planes, esos proyectos, dice Dios los frustra. No somos nosotros. Yo solamente estoy dando explicaciones de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras, que es la que fundamenta, por eso el título es Origen Bíblico Teológico, ¿no?, de las naciones, el gobierno y la política.
Entonces, esto que acabé de enumerar, en primer lugar, lo ha tomado las naciones para ir dominando y tratar de dominar al pueblo. Todos los grupos que no confiesan al Señor, que no siguen su palabra, entonces se acogen a esas ideologías. Si hay una persona que es temerosa de Dios, si alguien que me está oyendo, entonces sigue las orientaciones de nuestro Dios. Y si usted que está oyendo anda por el otro camino, haga un alto en su vida y comience a estudiar las Sagradas Escrituras. Se llaman sagradas porque es que no las creamos nosotros. Toda la Escritura fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y es útil para instruir en justicia, para corregir, para redarguir, para enseñar en toda la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Segunda de Timoteo 3:16 y San Juan capítulo 17 y verso 17. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, queridos, ahí está el planteamiento. Ahora veamos por qué los planes. Dios como creador establece eso. Hay otros salmos donde, y en otras partes en los salmos donde establece que Dios está sentado en su trono y el trono de Dios está afirmado en la justicia, en el amor, la misericordia. Entonces, son como los pilares, porque el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La justicia de Dios es correcta, que no puede dar por inocente al culpable. Entonces toda persona es que se ha extraviado de la verdad, y como dice también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituidos, entonces todos, no unos pocos, sino todos podemos y tenemos la oportunidad y la opción de volvernos al Señor para recibir el perdón de Dios. Entonces quiero decir ahora en segundo lugar, los planes de las naciones se frustran o los frustra Dios. ¿Cómo los frustra? Él, con su santa sabiduría, su santo poder, hace que los planes de los impíos, de las naciones rebeldes, sean frustrados. Frustrarse es entonces que se trabó, se trancó, se desvió de la realidad y se desconfiguró, y por lo tanto no se puede llevar a cabo ese proyecto o ese plan. Esos planes para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para destruir el sexo de los niños, para cambiar todo lo establecido por Dios, esos planes tienen que ser frustrados. Y en Colombia no se puede instalar eso, no se debe instalar. Tenemos que ser firmes en creer esta bendita y gloriosa palabra, ser claros, ser puntuales y enseñar y compartir por estos medios esta palabra que ayuda y orienta al oyente para que se encamine por la verdad. Dichoso, dice otro salmo, aquella persona que anda por las sendas del Señor. Bienaventurado el que anda por el camino de Cristo. ¿Ve? Entonces, queridos amigos y queridos oyentes, esos planes, Dios con su infinito amor los frustra. Muchas cosas yo no sé cómo las hace Él, pero Él, como Él sabe todas las cosas y en la historia así ha sido,
Él lo ha hecho, entonces lo seguirá haciendo y lo sigue haciendo. Y es para su gloria y para bien de los que seguimos su palabra y de todas aquellas personas que desean la paz, que desean la armonía, que desean vivir en tranquilidad, vivir pacíficamente los unos con los otros. Entonces, queridos, ahí tenemos los planes. Ahora, dice el mismo Salmo en el versículo 11, pero los planes del Señor permanecen por todas las generaciones. Los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Lo que Dios ha proyectado desde el comienzo, en segundo lugar vemos aquí, Dios ha planeado desde la eternidad, está escrito en Efesios capítulo 1, en Romanos capítulo 8, todo lo predestinó la presencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia. Quiere decir el conocimiento de antemano, desde antes que todo existiera, antes que formara el universo material, Dios tenía ya esos planes trazados y por lo tanto esos planes no se frustran. Cuando Jesús vino al mundo, según el plan divino, muchos quisieron frustrar, y le pongo un ejemplo. En Mateo capítulo 2 encontramos a un rey que no creía y era de corazón perverso y malo. No querían de ninguna manera que viniera el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, porque él sabía el plan que traía de redimir a la humanidad, de redimir a la gente y de presentar el Evangelio de la salvación. Y él era perverso. Se llamaba Herodes. Entonces este hombre, cuando supo que había nacido en Belén y que fue anunciado por ángeles, fue anunciado, una estrella inclusive alumbraba el sitio, los sabios de Oriente vinieron a visitarlo y adorarlo. Entonces se llenó todo el conocimiento en Jerusalén, donde vivía Herodes, que había nacido el Mesías. ¿Qué hizo? Como los sabios se fueron por otro camino y no le trajeron noticia, entonces él dio un decreto, como era el rey de esa provincia de Judea. Entonces, ¿qué hizo? Políticamente, ahí está el gobierno, políticamente actuó como para mal. Dio orden de masacrar, de matar a todos los niños menores de 2 años. No tengo y no he encontrado el dato completo, exacto, no se sabe, pero según los habitantes de Belén, los niños menores de 2 años que hizo matar Herodes fueron centenares. Eso es un infanticidio. Hacen la gente así. Hoy en día matan centenares y centenares de miles a través del aborto. Y los que aprueban el aborto, que es contrario totalmente a los principios del Creador, que es el primer punto que estuve observando acá en el texto sagrado, aprueban el aborto, entonces están en contra de lo establecido por Dios, en contra de la vida. No hay ningún potencial de vida cuando se aprueba el aborto, porque se están matando seres humanos indefensos. Queridos, este es un ejemplo nomás de esos planes. Y el Herodes quiso frustrar el plan divino haciendo matar centenares de niños. Pero ¿qué pasó? Dios, a través de su sabiduría, le dijo a José y María: toman el niño y huyan de Israel, porque lo buscan para matarlo.
Y ellos, obedientes a su Dios, a su Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hoy, ellos fueron hasta otro país, a Egipto, estuvieron un tiempo allá. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor volvió y le dijo: José, toma a María y al niño y vuelvan a Israel, porque han muerto los que procuraban matarlos. Entonces Dios frustra los planes de los impíos, y Cristo Jesús siempre creció. El Señor Jesús desarrolló, murió conforme al plan de Dios, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme al plan divino, y vive para siempre, y ha prometido volver. Y como todo lo que se dijo sobre la primera venida se cumplió, porque son los planes de Dios. El plan de Dios es que Jesucristo venga por segunda vez, pero ya no viene como niño ni a salvar, viene como Rey, a llevar a los que hayamos creído en Él. Es el plan divino. A eso se le llama el próximo evento escatológico, el arrebatamiento de la verdadera iglesia que cree en el Señor y que lo espera con una vida santa y obediente. Queridos, deténganse un momento y piensen en esto. ¿Está siendo preparado? ¿Te estás preparando para esperar a Jesús? El plan de Dios no falla. Los planes pasados, como el ejemplo que les acabo de plantear, no falló. Los de hoy tampoco van a fallar en las naciones, en la nación Colombia. Lo que Dios tenga para esta patria, para esta nación, eso se va a hacer. Y yo les alcancé a mencionar ayer en el esbozo introductorio, les alcancé a citar Daniel, capítulo 2, verso 22, cuando dice que Dios es el que muestra las cosas, lo conoce todo, muda los tiempos y las edades, y Él pone reyes y quita reyes. En este momento Dios pone presidentes y quita presidentes. El plan de Dios ya está trazado, y Él lo hará, y Él lo va a hacer como Él lo ha planeado. Ningún plan del Señor va a ser frustrado. Nuestra oración a Dios es por Colombia. Habemos más de 50 millones en este país, Colombia, y nosotros, los que creemos en el Señor, los que intercedemos ante Dios Todopoderoso por nuestro país, creemos que Dios tenga misericordia de todos los colombianos, de cada ser humano que nos movemos en esta tierra colombiana. Y el plan de Dios se va a desarrollar como Él lo tiene trazado. Así que la oración sigue siendo, en este tiempo, como les dije ayer, tiempo convulsionado de muchas cosas, de confusiones, de ataques, de odio, de mentiras, de falsedades. Dios por encima de todo eso, a los que lo amamos y creemos en Él y estamos seguros de sus planes y su palabra, Dios lo ejecutará a su debido momento. Y finalmente quiero concluir allí diciendo que todo esto que he dicho en el versículo 12 dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo al que Dios ha escogido. Dichosa Colombia que crea en el Señor, y todo colombiano que crea en el Señor, en su palabra, y que crea en lo que Dios ha revelado en las Santas Escrituras, y le estamos comunicando este mensaje en esta ocasión. Por eso es que la felicidad, la verdadera paz, viene de arriba. Y viene de arriba cuando se aplica primero la justicia. En el libro de Isaías capítulo 33 y versículos 15 al 18 está establecido, y dice claramente la Escritura que la paz es el resultado de la justicia. Un país
donde se hagan las cosas bien, donde se viva de acuerdo al derecho y la justicia, entonces como resultado viene la paz. Así que también es el plan de Dios en Isaías capítulo 32. Esos planes no se frustran. Tenemos ejemplos en Latinoamérica. El Salvador era un país convulsionado, revolucionado por tantas pandillas y pandilleros que sobornaban políticos, sobornaban grupos, tenían amedrentado al pueblo, no se podía andar libremente. Pero cuando se aplicó la justicia, se estableció un gobierno, se practicó una política de acuerdo a los principios del derecho y la justicia, tenemos el resultado que hoy al nivel de todo el mundo conocen los resultados en la República del Salvador. No estoy hablando de solamente de un hombre, sino de principios y valores que se aplican estando allí. Por eso el verdadero cristiano no puede ser una persona que sigue un sistema que destruye los principios y los valores, los principios de la vida, como ya puse los ejemplos de la niñez, y de los principios para la sociedad, como el matrimonio y la familia, que es la base de la sociedad, el matrimonio como Dios lo estableció entre un hombre y una mujer, la familia como Dios lo estableció, la base y el fundamento de una sociedad verdadera, y una sociedad que aprende a aplicar el derecho y la justicia para que tenga como resultado la paz. Amigos, dichoso aquel que entiende esta palabra, que la recibe y comienza a andar en ella. Espero que Dios te bendiga, que Dios te ayude a mirarlo a Él como el Creador. Lo que vimos al principio, Dios habló y todo existió, todo fue hecho. Como el Dios que está sentado en su trono de justicia, de misericordia y de amor, pero que controla desde arriba los pensamientos, los planes de las naciones y los proyectos de los impíos, los frustra, los desbarata y no se llevan a cabo. Pero los planes de Dios, como acabo también de poner ejemplos, permanecen, se realizarán como se han realizado en el pasado, como se están realizando en el presente. El ejemplo que puse de El Salvador y de otra cantidad, del tiempo no me da aquí para mencionar muchas más cosas, de acuerdo a lo establecido por Dios. Dios es el soberano. Está escrito en Timoteo 6, el soberano de todos, Rey de reyes y Señor de señores. Timoteo 6:15. Así que Él es el que puede y el que tiene el poder para hacer todas las cosas a favor de los que lo amamos y andamos por este camino de verdad, de justicia, de amor, como Él lo ha establecido. Que Dios te bendiga y te ayude a reflexionarte, pero tengo una petición. Comparta este video, compártelo con todos tus contactos, compártelo en las redes, familiares, amigos, llévalo, porque sé en este momento, como colombiano, como pastor, como una persona que ha trasegado un camino de medio siglo, casi predicando el santo evangelio de Jesús, llevándole las buenas nuevas a la gente. Y oirán estas cosas y entenderán muchas, porque los entendidos entenderán. Compártelo. Hazlo por el bien de tu familia, de tu amigo, de tu vecino, del que tenga en contacto. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y tú que llevas en tus planes eternos las bendiciones para Colombia, te pedimos que realice, te pedimos que los planes de nuestro Dios se lleven a cabo para el país llamado Colombia, donde vivimos nosotros, y para cada nación que clama a ti, Señor, para que venga la verdadera paz. Frustra los planes de los impíos que destruyen los principios, que destruyen la verdadera justicia, acogen al criminal,
al impío, pero condenan al justo. Señor, tú lo sabes. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Frustra esos planes, como está escrito en su palabra. Te pido bendición para aquellas personas que están oyendo este video. Te pido que los ayude a entender y que les abra el entendimiento y ellos depositen toda la fe en Jesucristo y en su santa palabra, en la Sagrada Biblia, las Escrituras. Padre, bendice a Colombia y en estos días que se está tomando determinaciones sobre el gobernante que tú tienes preparado para ponerlo a gobernar a Colombia. Te lo pedimos a ti, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre sagrado y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en un próximo programa, video, y estaré compartiendo otros principios sobre este mismo tema. Hasta pronto.